Hola jóvenes, buenos días. Hoy quiero profundizar un poquitico en la temática que ya vimos en clase, que es el tema de transformadores en paralelo. Viendo el tema de transformadores en paralelo, pues acá vemos que precisamente porque vamos a conectar dos transformadores en paralelo, dos o tres, y es preciso cuando el suministro de potencia se incrementa y el transformador que vamos a utilizar no tiene la suficiente potencia para alimentar esa carga, esa nueva carga que se le está conectando a la salida de las borneras del transformador. Por lo tanto, es recomendable o se necesitaría para que él pueda funcionar bien, cambiar definitivamente por otro transformador con unas nuevas características o colocar otro en paralelo. De ahí viene el hecho de colocar nosotros transformadores en paralelo. Pero entonces, para colocar transformadores en paralelo necesitamos cumplir con unas condiciones mínimas. Primero que los transformadores deben tener el mismo ángulo horario. ¿A qué se refiere con ángulo horario? Bueno, eso ahorita no lo vemos mucho cuando estamos trabajando los transformadores monofásicos, que es la temática donde estamos hasta ahora, pero sí deberíamos tener identificados los puntos homólogos, que también lo vimos en clase y lo trabajamos en la práctica de laboratorio. Deben ser identificados los mismos puntos para que se haga conexión punto con punto y no punto con no punto. Acuérdense que esa práctica se hace utilizando la metodología de los 3 voltímetros, voltímetro en el primario, voltímetro en el secundario, hacer un corte entre los devanados y en los devanados abiertos se coloca el tercer voltímetro. Si da suma, la suma en el tercer voltímetro, la suma de las dos tensiones es polaridad aditiva y si a la resta es polaridad sustractiva. Cuando estamos trabajando con transformadores en paralelo, empieza este tema, ángulo horario. Eso cuando lo vemos en paralelo vamos a ver a qué se refiere, pero es prácticamente similar. O sea, que tenga los mismos puntos homólogos y aparte de eso, que tengan el mismo ángulo de desfasamiento. Dos, que los transformadores deben tener las mismas tensiones, tanto la primaria como la secundaria. Y tres, que los transformadores deben tener idénticas tensiones relativas de cortocircuito, la SC. ¿Listo? O sea, que al tener idénticas relativas tensiones de cortocircuito van a estar con la misma carga, o sea, que no va a estar uno más cargado que el otro. Entonces vamos a trabajar ahorita el primer caso. Ay, permítanme borrar estas páginas, esto que me quedó aquí rayado. Vamos a trabajar acá el primer caso. El primer caso es cuando tenemos que se cumple todo, es decir, que tenemos las mismas relaciones de transformación, que tenemos acá las mismas relaciones de transformación en el transformador, valga la redundancia, y por lo tanto, al tener la misma relación de transformación, fíjense que aquí tenemos el devanado primario del transformador 1, transformador 2, que es la que le llamamos con la Z equivalente A, Z equivalente B, aquí quedó mal, debería ser Z equivalente B. Y como tienen las mismas tensiones, entonces mire, ya se convierte que ambas están conectadas a U. Por lo tanto, ¿qué nos indica eso? Que al tener la misma relación de tensión, los inducidos son iguales, o sea que E1 referido al secundario, que sería E1' o E2, es el mismo, tanto para el transformador que está aquí, que le llamamos transformador A, como para el transformador B. Listo, entonces al tener eso ya obviamos esta línea, esta que se está colocando acá, se retira y por eso quedan conectados directamente. ¿Y qué implica eso? Que ya ahora las impedancias se ven en paralelo. Si se ven las impedancias en paralelo, eso es a lo que le llamamos voltaje UAB, UAB. Y el voltaje UAB que es igual a la paralelo de ellas dos. O sea, Z equivalente A por Z equivalente B por Z sobre Z equivalente A más B. Y como se hace en paralelo, ¿qué corriente va a pasar? Pues la corriente de la carga. Y 1C. Entonces tendríamos aquí que entre A y B la diferencia potencial está dada por la multiplicación de la Z equivalente A por la corriente I1A, la que pasa por el transformador A, y es igual a la Z equivalente B por la corriente que pasa por el transformador B, que es la que estamos señalando acá. Y por lo tanto, pues esas tensiones son lo mismo. Y si se hace el paralelo de las impedancias, nos da lo mismo. Entonces, ¿qué podríamos analizar? Pues resolver hallar las ecuaciones que nos quedan. A estas ecuaciones de corriente se le aplica el divisor de corriente. El divisor de corriente nos dice que cuando tenemos dos impedancias en paralelo, nos va a dar la que no nos interesa, en este caso Z equivalente B, sobre la suma de las dos por la corriente total, que es la corriente que se va a dividir. Acuérdense que el concepto de divisor de corriente aparece cuando nosotros tenemos conectados en paralelo. También les recuerdo que en los transformadores en paralelo se trabaja, se desprecia o se quita el núcleo para que el análisis matemático sea más fácil. Por eso hablamos de las impedancias de cortocircuito, a las que estamos llamando Z equivalente A y Z equivalente B. ¿Qué más podríamos hallar? Las potencias complejas suministradas por cada transformador. Entonces ella se utiliza con esta fórmula que ustedes vieron en circuito 2.
donde la potencia del transformador 1 sería V2' de la carga multiplicado por la corriente conjugada del transformador 1. La potencia del transformador 2 sería V2' de la carga por la corriente conjugada del transformador 2 y así sucesivamente si tenemos 3 o 4 transformadores. Ojo, nota, esta ecuación se asume que las corrientes están referidas al primario, por eso estamos hablando de V2'1 y si no están referidas al primario, entonces se refiere al secundario. V2 se trabaja con V2 y habría que referir cada una de las corrientes. Y lo último es la relación de los índices de carga. La relación de los índices de carga sería la relación del índice de carga del transformador 1 sobre el transformador 2, aquí me quedó mal esa rayita, y es igual a la relación de cortocircuito, relación relativa de cortocircuito del transformador 1 sobre relación relativa de cortocircuito del transformador 2. Si ella nos da 1, o sea, estos índices de carga, quiere decir que ambas tienen la misma carga. Si nos va a dar un valor diferente, quiere decir que uno de los transformadores está sobrecargado con respecto al otro. Ahora, teniendo este mismo caso, que es el caso en el que los dos transformadores tienen la misma relación de transformación, nos vamos con este ejercicio. Este ejercicio quedó planteado en la guía, en las diapositivas. Aquí, para que nos rinda y nos quede el video mucho más cortico, ya lo traigo resuelto. ¿Qué nos dice este caso? Este caso pues nos habla de que tenemos 3 transformadores monofásicos que todos los 3 tienen la misma potencia, por eso estoy colocando aquí la potencia nominal del transformador 1, transformador 2 y transformador 3 es de 100 kilovoltiamperios y por supuesto que tienen la misma relación de transformación, 1000 voltios sobre 100 voltios. Por eso que coloqué aquí relación de transformación 1 igual a relación de transformación 2 y igual a relación de transformación 3 y eso nos da 10. ¿Qué es diferente? Las impedancias de cortocircuito, por lo tanto, si ellas son diferentes, quiere decir que la regulación de cortocircuito de SC1 sobre SC2 nos va a dar diferente. Por lo tanto, ¿qué también quiere decir, jóvenes? Que siempre va a haber un transformador que esté más cargado con respecto al otro. Ojo, cuando yo digo que más cargado o sobrecargado, quiere decir en relación entre ellas. Lo ideal sería que esa potencia o las corrientes que pasaran por cada uno sean idénticas. Pero cuando no, quiere decir que uno va a tolerar más corriente. Pero ojo, cuando hablamos de que uno va a tolerar más corriente, quiere decir que no va a superar los parámetros nominales del transformador, que en este caso sería 100 kilovoltiamperios dividido en 1000. Para cada uno de ellos, la máxima corriente nominal o la corriente nominal de cada uno de ellos es de 100 amperios. Les aseguro que no van a superar los 100 amperios. Entonces, una vez tenemos eso, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué más nos dan? Aparte de los impedancias de cortocircuito, nos dice que vamos a alimentar a 100 voltios una carga de 245 kilovatios con un factor de potencia 0,76 inductivo. O sea que nos están dando el factor de la potencia de la carga, que es 0,76, está en atraso porque es inductivo, y la potencia real o activa, que es de 245.000 vatios. Listo, pero también que nos dicen que el voltaje de la carga es de 100 voltios, es decir, el voltaje en el devanado secundario es de 100 voltios. Entonces, al ser el devanado secundario 100 voltios, lo reflejamos al primario, como todos tienen la misma relación de transformación. Entonces, lo multiplicamos por 10 y ella nos va a dar 1000 voltios. Conociendo ese voltaje en la carga y la potencia, donde la potencia, la fórmula de potencia activa es B por I por coseno de phi, es decir, factor de potencia, donde el factor de potencia es coseno de phi 0,76. Entonces multiplicamos y despejamos la corriente. La corriente, al dividir 245.000 dividido en 1000 y dividido en 0,76, nos dice que la corriente es de 322,77 amperios. Ojo, como es una carga inductiva, porque tiene un factor de potencia diferente de 1, si fuera 1, entonces el ángulo sería 0 grados, está en fase con el voltaje que está a 0 grados, estos 1000 voltios que están a 0 grados, pero como está atrasado, porque tenemos un factor de potencia 0,76, quiere decir que el ángulo se desfasa con respecto al voltaje y está atrasado en menos 40,54. Acuérdense que ya deben saber utilizar eso en la calculadora. Coseno a la menos 1 de 0,76 me va a dar un ángulo de 40,54 para el factor de potencia, y en la corriente, como ella traza el voltaje, es menos 40,54 grados. Entonces ya conocemos esta corriente. Ahora, ¿qué necesitamos hallar? Nos piden, fíjense que nos piden potencias aparentes, potencias activas, potencias reactivas, suministradas por cada transformador, es decir, la S. Yo necesito conocer la S que cada transformador le entrega a la carga. ¿Y cómo la conozco? Aplicando la fórmula que ya vimos acá. Esta, donde la S de cada una de ellas
es el voltaje que le entrega la carga por su corriente conjugada. Entonces, ¿qué necesitamos hallar? Pues necesitamos hallar las corrientes que pasan por cada uno de los transformadores. Entonces, para eso utilizamos la fórmula que acabamos de ver, que es la de divisor de corriente. Aquí tenemos, para hallar las potencias suministradas por cada transformador, pues necesitamos hallar las corrientes que cada uno de ellos entrega. Entonces, para hallar las corrientes que cada uno de ellos entregan, aplicamos la fórmula de divisor de corriente. Aquí estoy escribiendo la fórmula general que ustedes tuvieron que haber visto en circuitos 1. Les recuerdo, si no se acuerdan, tienen que repasar. Acuérdense que tienen que estudiar para la vida y no para el momento. Entonces, la fórmula general nos dice que la corriente que va a pasar por una de las ramas, en este caso llamémosle la rama del transformador 1, sería igual a la corriente que se va a dividir. En este caso, ¿quién se divide? La corriente que se le entrega a la carga. Esa sería la corriente total. Multiplicado por ¿quién? Por la Z equivalente, es decir, la impedancia total vista en paralelo, dividida en la rama que me interesa. ¿Cuál rama me interesa? Z1, porque quiero hallar la corriente que pasa por el transformador 1. Entonces él tiene una impedancia cortocircuito 1. ¿A qué es igual Z equivalente? Al paralelo de ZCC1, ZCC2, ZCC3. Aplicando la fórmula nos da 0,124 más J 0,132. Ojo, verifiquen eso utilizando la calculadora. Y lo paso a polares, magnitud y ángulo 0,181 con un ángulo de 46,79 grados. Aplicando cada una de las fórmulas hallo I1, hallo I2 y hallo I3. Me dan respectivamente cada una de ellas. Hombre, niños, si ustedes se sienten inseguros, verifiquen lo siguiente, niños y niñas, perdón, porque aquí en las ingenierías estudiamos tanto hombres como mujeres. Y entonces para las niñas también, pilas, si usted se siente inseguro y no está seguro, se colocó, metió bien el dedo a la calculadora, pues verifiquen la suma de estas tres corrientes, me tiene que dar la corriente total, es decir, 322,37 con un ángulo de menos 40,54. Acuérdense que como nosotros aquí hacemos unas aproximaciones, mire que ya aquí nos daba 69,7 y la redondea 7, esta también daba con la misma magnitud, pero cambia el ángulo y también la redondea 7. La única que da diferente es la I3. ¿Y por qué da diferente? Porque ella tiene una impedancia de cortocircuito bastante diferente. Mire, 0,4 más 0,5 J. Y eso es lógico. Pero si ustedes suman estas tres, les va a dar aproximado muy cercano, casi los 322,37. Acuérdense que por las decimales es que no nos da exactamente igual. Y una vez tenemos eso, pues aplicamos la fórmula de potencia. Aplicar la fórmula de potencia, pues es la fórmula que ya vimos al principio en la primera ecuación, la segunda diapositiva. La multiplicamos por 1000 y pues de una vez la tenemos se me fue el nombre, en rectangulares, polares rectangulares, en rectangulares, y ya sabemos que la parte real es la potencia activa y la parte imaginaria, la que tiene la J, que es la que me indica el desfasamiento. Como es una carga inductiva, esto va a ser más J. Cuando sea una carga capacitiva va a ser menos J. Entonces nos está hallando aquí la potencia en vatios de cada uno de ellos y la potencia reactiva de cada uno de ellos. También, como podemos saber y estar seguros, hombre, sumamos todas las potencias activas, porque acuérdense que en el enunciado me dan la potencia de la carga que va a suministrar, y esta suma me da 244.627,5 vatios, o sea que aproximadamente 245 vatios. Eso es lo que nos decía el enunciado, que los tres transformadores conectados en paralelo van a alimentar una carga que tiene estas características. Entonces, chicos, con esto ya les expliqué este ejercicio. Acuérdense que se les pueden preguntar muchas cosas. Lo que a mí me interesa, jóvenes, es que ustedes tengan claro qué tienen que hacer. Pueden aparecer muchos conceptos, me explico. Puede ser que también les pregunte, bueno, ¿cuál es la potencia que se absorbe de la red eléctrica? ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el voltaje que tenemos que aplicarle al devanado primario, a este V1, para que en la carga se vean 100 voltios, como nos están diciendo? También podríamos tener eso. ¿Cuál es la potencia que se absorbe de la red eléctrica para que podamos alimentar la carga y entregarle 245 kilovatios? ¿Cuál es el índice de carga entre esos transformadores también? Teniendo las fórmulas. Entonces, acuérdense que este caso está aplicando, ojo, cuando los transformadores tienen la misma relación de transformación, como lo estamos viendo acá, el caso cuando tienen la misma relación de transformación. ¿Qué pasa cuando ellos son un poquitico diferentes? No quiere decir que vaya a variar mucho de 1000 voltios entre ellos, pero puede haber una variación, no sé, de 20 voltios, 30 voltios por los parámetros constructivos. Entonces ya aparece el caso 2.
Chicos, espero que les haya agradado la temática. Estaré próximamente compartiéndoles un video. Traté de hacerlo lo más corto posible. Éxitos. Nos vemos. Bendiciones para todos.